hace bien. Me hace soñar, soñar para el bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son del bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer. Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Me haces crecer. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien, que hayan tenido una hermosa semana. Qué bueno saber que ya estamos juntos para empezar a estudiar de la palabra de Dios. Hoy Pocho les va a contar qué pasó con el rey Ezequías. ¿Se acuerdan? Todos los que estuvimos viendo la semana pasada, fue un rey obediente a Dios, un rey fiel a Dios, un rey que escuchó siempre la voz de Dios y sus consejos. Y qué bueno saber que nosotros podemos hacer lo mismo, tener nuestro corazón cerca del de Dios y querer conocerle cada día más y ser mejores hijos suyos. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que siempre está atento a nosotros, que siempre podemos contar con Él, con su ayuda, y que en la palabra de Dios encontramos muchos consejos que nos hablan acerca de cómo debemos actuar en nuestra vida. Bueno chicos, ahora vamos a seguir escuchando qué pasó con este rey tan particular. ¿Sí? Les mando un beso grande y a prestar mucha atención. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita Dominical. Seguramente estarán en sus casas preguntándose qué vamos a ver hoy de la Biblia. Y como ya les contó Noé, vamos a seguir aprendiendo acerca del rey Ezequías. Noé nos contaba la clase pasada acerca de cómo era este rey, acerca de cómo era su relación con Dios. Aprendimos cuál era su actitud frente a los problemas que le iban surgiendo. Y vimos tres cosas muy importantes de este rey. La primera fue que confió en Dios. La segunda cosa fue que fue fiel a Dios en todo. Y la tercera es que obedeció todos los mandatos de Dios. Pero hoy vamos a detenernos
en algunas cosas que hizo este rey durante su reinado que lo llevaron a ser esa persona tan especial para el pueblo de Judá. Para entender las cosas que hizo Ezequías, primero tenemos que hablar de su papá. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver el papá de Ezequías en todo esto? Pero bueno, déjenme contarles que el papá de Ezequías tenía mucho que ver en lo que iba a pasar en su vida, ya que fue el rey que estuvo antes de Ezequías. Su papá fue un tipo muy pero muy particular, por decirlo así. Ezequías era el hijo del rey Acaz. El rey Acaz se caracterizó por obedecer a Dios. Básicamente, obedecer a Dios en nada. Básicamente en nada obedeció a Dios. ¿Saben? Acaz no le daba importancia a lo que Dios decía o quería. Él no obedecía a Dios y tampoco a sus mandamientos. La Biblia nos cuenta que anduvo en los mismos pecados que los reyes de Israel, por ejemplo. Y esos reyes, como ya aprendimos, no eran para nada buenos. Acaz trajo al pueblo de Judá dioses falsos y hacía sacrificios a esos dioses falsos. Y en uno de esos sacrificios, ¿saben qué? Mandó a quemar a uno de sus hijos. Él hacía cosas terribles. Acaz hizo cerrar el templo de Dios. El templo donde se debía adorar y buscar a Dios fue cerrado, clausurado. Rompieron sus puertas, lo clausuraron todo el tiempo que reinó él. En su lugar Acaz levantó nuevos templos a dioses de otros pueblos. En cada lugar que podía ponía estatuas y otras cosas para que el pueblo vaya y adore a estos falsos dioses. Este rey, además de todo lo que ya vimos, hizo arreglos y tratos con el rey de Asiria para que lo ayudase en la guerra. Los asirios eran un pueblo que no amaban ni adoraban a Dios. Y Acaz hizo trato con todos ellos. Tratos que salieron muy pero muy mal, ya que el rey de Asiria, un tiempo después, se iba a volver en su contra. Y eso iba a ser muy pero muy malo para el pueblo de Judá. Pero ¿saben qué? El rey Acaz fue todavía más lejos. Como el rey de Asiria lo había ayudado en la guerra y vio que este rey era alguien muy pero muy poderoso, comenzó a adorar a los mismos dioses que los asirios. ¿Saben? Hizo construir un altar dedicado a los dioses de Asiria. Es más, ¿saben qué? Sacó el altar de Dios que estaba en el templo y en su lugar puso un altar que él hizo construir que era de los dioses asirios. Acá se había transformado, por decirlo así, en el chupamedias del rey de Asiria. En resumen, Acaz fue un rey muy pero muy malo. ¿Saben? Cuando Acaz murió no lo pusieron en el lugar donde normalmente ponían a los otros reyes. No lo pusieron porque no se lo merecía. Este rey llevó al pueblo a una decadencia espiritual terrible. Y le dejó a su hijo, a Ezequías, y al pueblo una montaña de problemas enorme. Ese era el papá de Ezequías, un hombre que no amaba a Dios, que no tenía en cuenta los mandamientos de Dios, y que no entendía que todas esas cosas eran para su bien. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo recibió el reino Ezequías? ¿En qué estado recibió el reino? Todo estaba totalmente arruinado. El pueblo no buscaba a Dios, los enemigos de Judá lo invadían por todos lados. El país era un colador. Verdaderamente todo pintaba muy pero muy mal. La clase pasada aprendimos que no hubo otro rey como Ezequías, ni antes ni después de él. ¿Cómo habrá hecho Ezequías para que la Biblia nos diga esto de él si estaba lleno de problemas por resolver? ¿Saben, chicos? Ahora vamos a hablar de qué fue lo que hizo Ezequías que lo convirtió en este gran rey. Ezequías tenía 25 años cuando fue puesto como rey de Judá. No era tan chico, tampoco era tan grande. Pero a diferencia de su papá, Ezequías decidió obedecer al único y verdadero Dios. Y desde el principio, desde su reinado, decidió cambiar todo lo que su papá había hecho mal. Entonces saben que en el primer año del rey Ezequías, él comenzó a limpiar toda la ciudad de Jerusalén de los falsos dioses. Fue por todos los lugares, por todos los valles y las colinas y destruyó todos los templos que se habían construido. También hizo destruir todas las cosas
que hacían que las personas adoren a otros dioses. Eso incluía imágenes, estatuas, altares. Todo Ezequías lo hizo destruir. En ese mismo año, ¿saben? Ezequías ordenó que las puertas del templo de Dios, que habían sido cerradas y rotas, fueran abiertas y reparadas. Ezequías entendía la importancia que tenía la casa de Dios y lo importante que debían ser las personas que trabajaban en el templo. Y sobre todo, Ezequías entendía que esas personas debían agradar a Dios por sobre todas las cosas. Así que reunió a todas esas personas y les dijo: prepárense para honrar a Dios y saquen del templo todo lo que a Dios no le agrada. No sean como sus antepasados que olvidaron la casa de Dios y cerraron sus puertas. Apagaron sus lámparas y dejaron de quemar incienso que a Dios tanto le gustaba. Y ofrecieron ofrendas a otros dioses. Y como castigo, Dios hizo que sean llevados cautivos a otros lugares. Ezequías les dijo: no es tarde para nosotros. Hagamos hoy un pacto con Dios para volver a agradarle. Dios los eligió a ustedes para que estén siempre sirviéndolo en su casa y para que le adoren. Por eso les pido que cumplan con su deber. Eso que les conté está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. La Biblia cuenta que todos los sacerdotes y levitas obedecieron las palabras del rey y obedecieron a lo que dice la Biblia y fueron y repararon la casa de Dios. ¿Saben? Les llevó 16 días limpiar y ordenar todo el templo. Imagínense todo lo que acá se había puesto ahí adentro de la casa de Dios. Fue terrible. Después de esto, Ezequías hizo una gran ofrenda en el templo de Dios y se realizaron sacrificios para pedirle perdón a Dios por todo lo que se había hecho mal en su casa y por los pecados del pueblo. También Ezequías ordenó que se cantaran salmos del rey David para alabar a Dios. ¿Saben? La Biblia cuenta que fue un momento único en la historia del pueblo de Judá. El poderoso rey Ezequías ese día se puso de rodillas y adoró a Dios. Y saben que todo el pueblo también se acercó y adoró a Dios y presentaron sacrificios en su nombre. Ezequías estaba decidido a obedecer la palabra de Dios. Y mientras él confiaba y depositaba su fe en Dios, el pueblo lo seguía y también hacía las cosas que a Dios le agradan. Qué lindo es cuando podemos seguir el ejemplo de personas que hacen lo correcto, ¿no? Que aman a Dios, que podemos ver a Dios en sus vidas. Y qué lindo cuando otras personas pueden ver la obediencia a Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y podemos ser útiles a los demás como lo era el rey Ezequías. Él se propuso en su corazón obedecer a Dios, ponerlo en primer lugar en su vida. Y en ese transcurso el pueblo lo vio y decidió también seguir sus pasos. ¿Saben? Entre otras cosas importantes que Ezequías hizo que el pueblo volviera a festejar la Pascua. ¿Saben? Vinieron de todas partes del reino de Jerusalén a festejar. El pueblo verdaderamente se fue conmovido por todo lo vivido en esos días. Y al volver a su casa, la Biblia nos cuenta que la gente misma iba rompiendo las estatuas y las imágenes que aún quedaban de los falsos dioses. Dios estaba obrando en el pueblo y los bendecía en todo. Pero déjenme decirles algo. No todo fue color de rosas para el rey Ezequías. Tiempo después del festejo de la Pascua, el pueblo de Judá fue invadido por el rey Senaquerib de Siria. Recuerden ese nombre, el rey Senaquerib. Este rey fue tomando todas las ciudades de Judá hasta que quedó solo Jerusalén. Ezequías había hecho construir torres y murallas en el exterior para defenderse del ataque. También mandó a construir escudos y lanzas para sus guerreros. Pero la situación era muy delicada. El reino había sido invadido y solo quedaba Jerusalén, que era la ciudad del rey, y estaba en pie. El pueblo tenía mucho miedo, había perdido la esperanza y ya no había mucho por hacer, ¿saben, chicos? Pero Ezequías en ese momento reunió a todo el pueblo y les dijo unas palabras muy importantes. Le dijo así: tengan confianza y sean valientes, no se desanimen ni tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos.
El rey de Asiria confía solamente en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. ¿Saben qué? Al oír al rey, el pueblo cobró valor y volvió a tener esperanza. El rey Senaquerib mandó mensajeros a Jerusalén para darle miedo al pueblo, diciéndoles algunas palabras como estas: ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. No hay lugar por donde ustedes puedan escapar. Ezequías los engañó diciéndole que su Dios iba a pelear por ustedes, pero no van a poder escapar de mi poder. Lo único que Ezequías va a hacer es que ustedes mueran adentro de esa ciudad. Y le daba el ejemplo de otros pueblos que ya habían sido conquistados antes de Judá. Y le decía: si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlos de mi poder, mucho menos va a poder el Dios de ustedes. No va a poder librarlos de mi mano. El problema era que Senaquerib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las otras naciones que ya habían conquistado, que son dioses fabricados por los hombres. Y no sabían que el Dios de Ezequías era el único y verdadero Dios. ¿Saben, chicos? Ezequías hizo lo mejor y lo más importante que podía hacer en esa situación tan terrible. Llamó a los Avengers para que lo salvaran. No, eso no fue lo que pasó. Ezequías oró a Dios y le pidió de su ayuda. Le contó la situación tan difícil que estaban pasando junto con el pueblo y les dijo que ellos confiaban solamente en Él para salir de esa situación. Y obviamente Dios no tardó en responderle. La Biblia nos dice que Dios mandó un ángel que mató a todos los valientes soldados de Senaquerib. Y Senaquerib obviamente no tuvo más remedio que volverse a su pueblo lleno de vergüenza porque Dios lo había derrotado. Dios libró a Judá de Senaquerib, rey de Asiria, y también los libró de todos los enemigos que tenían. Otra cosa importante en la vida de Ezequías fue su enfermedad. Un día el rey cayó gravemente enfermo, dice la Biblia, tan enfermo que estaba a punto de morirse. De hecho, Dios mandó a su profeta Isaías a decirle a Ezequías que se prepare, porque ciertamente iba a morir pronto. ¿Qué piensan que hizo Ezequías? ¿Se puso a llorar o se puso triste? ¿Saben, chicos? Sí, Ezequías lloró y también se puso triste. Pero hizo algo tan importante que se los tengo que contar. Ezequías en esa situación oró a Dios y le dijo llorando: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro, que te he amado. Y ¿saben qué? Ezequías lloró amargamente. Y la Biblia nos cuenta que Dios oyó la oración de Ezequías y volvió a mandar al profeta a decirle que Dios le regalaba 15 años más de vida y que se iba a curar totalmente esta enfermedad. Y saben, Dios cumplió todo lo que dijo, lo curó y vivió 15 años más. Qué tremendo todo lo que hizo este gran rey Ezequías. Qué linda relación que él tenía con Dios. Saben, Ezequías no solamente obedecía su palabra, sino que también depositaba toda su fe en Dios. Aún en los momentos más difíciles, Ezequías nunca dejó de confiar en Dios. Ezequías nunca dejó de buscarlo. Siempre para este rey la primera opción era Dios, era ir a Dios. Cuando le fue bien y Dios lo prosperó, Ezequías oraba y le era fiel a Dios. Y cuando se vio acorralado por sus enemigos, ¿saben qué hacía Ezequías? Ezequías oraba a Dios para que Dios lo ayude. Y cuando cayó gravemente enfermo, Ezequías con lágrimas en sus ojos le pidió a Dios que lo cure de ese mal. Y Dios lo escuchó. Siempre Ezequías buscando a Dios. Chicos, una relación genuina de confianza y de obediencia con Dios solo se logra a través de la dependencia de Dios. Ezequías dependía totalmente de Dios cada día de su vida. Qué lindo sería que todos nosotros podamos tener esa misma relación con Dios, que podamos acudir siempre a Él, cualquiera sea el momento o la circunstancia de nuestra vida, que Él sea nuestra primera opción. Chicos, esta fue la historia del gran rey Ezequías. Cuánto que podemos aprender, ¿no?, de este gran rey.
Esperamos que tengan una linda semana y les quiero decir que hoy no hay texto para estudiar. You serious? Les reitero, hoy no hay texto para estudiar. Eso no me lo esperaba. Así que bueno, espero que aprovechen estos días para estudiar los textos que todavía no memorizaron y nos puedan mandar un videito diciéndolos. Esperamos que tengan una gran semana, les mandamos un gran abrazo y les decimos que los queremos mucho, mucho y que los extrañamos. Chau, 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 chau.